El programa de las mañanas de Canal Sur Radio se llama Aquí estamos. En esta semana, recordarás en esta semana, sí, no sé qué día exactamente, hablábamos de la vuelta al cole, hablábamos de la depresión postvacacional y lo hacíamos pues de una forma distendida, como solemos hablar contigo los temas que te proponemos cada día. Sin embargo, hoy, dentro de esa serie de encuentros que hemos mantenido con los psicólogos, con las psicólogas del Gabinete Psicoabreu de Málaga, vamos a cerrar este verano de colaboración con ellos, con Raúl de Porras de Abreu, que es psicólogo psicoanalista, director de este Gabinete Psicoabreu de Málaga. Raúl, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a cerrar este encuentro hablando un poco de lo que son los trastornos de conducta, cosas que en un momento determinado pueden aparecer en la vida de las personas, y nadie está libre de ello. Hablando de uno de los problemas que quizás, vamos a ver, por una parte está más estigmatizado a la hora de hablar de trastornos de conducta, porque da mucho miedo, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido un poco, en cuanto a los trastornos de las personas, quizás la depresión sea un poco como en su tiempo era la palabra cáncer, cuando uno hablaba de salud física, ¿verdad? Cuando tú dices depresión, hablando de una persona, pero hablamos de una depresión como una patología ya importante, que te condiciona la vida, que te anula prácticamente la vida, ¿no? Y cuando uno escucha la palabra depresión, ¿verdad, Raúl? Suele decir, uy, cuidado, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Sí, bueno, antes de nada me gustaría puntualizar que la depresión, más que enfocarla como una enfermedad, sería muy recomendable enfocarla como un síntoma. Es decir, hay que dejarlo claro, puesto que hay que saber a qué nos enfrentamos. Hay depresiones que son el resultado de un duelo, ya que la depresión es una reacción ante una pérdida que puede ser de una persona importante, de cercana a nosotros, de un objeto, de unos valores, de un ideal, de una creencia, en definitiva de un pilar básico de nuestra vida. Entonces, algunos pacientes incluso no saben que tienen depresión porque la mente engaña y trata de defenderse y protegerse y crea unos mecanismos de defensa para que no tengamos que enfrentarnos a ese problema, a esa pérdida, que nos ha hecho llegar en su momento a la conclusión errónea de que es un problema irresoluble, es decir, que no tiene solución, ¿no? Me parece bien, Raúl, empezar quitándole la etiqueta de enfermedad. El tema de las enfermedades mentales, etiquetar algunos trastornos o alteraciones del comportamiento, de la conducta, como enfermedades me parece un poquito, no sé, habría que hablar mucho sobre el concepto que hay detrás de ello, en cuanto a etiologías y ese tipo de cosas. Con lo cual, hablamos de depresión, tú mencionabas, Raúl, por ejemplo, es normal, quiero decir, hasta cierto punto es normal que en un caso como el que tú mencionabas, hay un hecho en tu vida que supone pues un acontecimiento traumático, muy duro, muy doloroso, ¿no? Que eso te pueda llevar a un estado de depresión, ¿no? Sin embargo, a veces ese estado depresivo también puede aparecer sin que aparentemente, ¿verdad?, haya una razón exógena para que lo provoque, ¿no? Exactamente. Es que hay que tener en cuenta que muchas veces se produce esa pérdida, pero realmente esa pérdida no... El problema viene cuando es algo que el paciente no puede identificar. ¿A qué se debe, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, también decir que el tema de los signos que se pueden detectar a la hora para que también los oyentes sepan, ¿no? Bueno, y depresión, ¿cuándo tengo en este sentido? ¿Qué es la depresión entendida como un síndrome, ¿vale? Como un conjunto de síntomas, tiene unas señales que alertan, ¿no? Es decir, quizás la persona que la está padeciendo, que la está sufriendo, que la está viviendo en ese momento, a veces es la menos indicada para darse cuenta de lo que le está ocurriendo. Quizás las personas que están a su alrededor, que conviven con ella, que la conocen bien, son las personas que sí van a empezar a observar una serie de síntomas, de signos, que le van a indicar que algo está pasando. ¿Cuáles son esos síntomas, esos signos? La verdad es que son muy variados, pero realmente para encuadrarlo ya dentro de lo que es una depresión, hay un tiempo, yo diría al menos que se mantuvieran pues 5 de estos criterios que voy a decir a continuación durante 2 meses, al menos, ¿vale? Porque todos podemos tener todos estos síntomas o algunos de ellos. Un mal día, una mala tarde, que decía Chiquito de la Calzada. Una mala tarde la tiene cualquiera, claro. Un día te levantas con un ánimo especialmente
bajillo, no estás muy bien, a lo mejor te tiras 2 o 3 días ahí un poco más flojo, más floja, ¿verdad? Pero eso no significa que tengas una depresión. Hablamos de, por lo menos, de los síntomas, de los signos que nos va a comentar Raúl, 5 de ellos mantenidos de forma más o menos continua durante 2 meses, que ya da, al menos, claro, ya te da una idea de que algo de forma permanente sí está pasando, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, pues por ejemplo, deterioro del aspecto físico, ¿no? Hay también tristeza, pesimismo, incluso ideas relacionadas con la muerte. Alteraciones físicas, como son los cambios que pueden llevarse a cabo en la relación, en relación al sueño, en relación al deseo sexual, al apetito. Alteraciones, quiero decir, una persona puede estar comiendo poco durante mucho tiempo y no tiene por qué ser necesariamente eso. El tema es un cambio mantenido en su hábito normal durante más o menos unos 2 meses, pero que sea un cambio importante, claro, ¿no? También decir la fatiga y pérdida de energía sin causa aparente, es decir, que no podamos explicar, bueno, pues esto se debe a una enfermedad, a una etapa después de un proceso de actividad frenética, no, sino que hay una especie de fatiga crónica, ¿verdad? Sí, también hay afección a ciertos aspectos cognitivos como es la memoria, la atención, la concentración. Pérdida de interés por las cosas. Pérdida de interés, apatía, ¿no? En definitiva también. También hay que señalar que pueden o que suelen surgir sentimientos de culpabilidad, de no ser útil, de ira, ¿no? Porque realmente hay un sentimiento de ira ahí asociado a ese problema no resuelto que en definitiva tiene que ver con lo más privado y lo más íntimo y lo más importante para nosotros pendiente de resolver, que no está resuelto. Entonces recordemos que se trata de un problema irresoluble y que ha quedado cerrado como tal. Entonces es un problema pendiente de resolver, ¿no? En definitiva se trata de cierta tendencia al aislamiento asociada a una pérdida de ilusión cuya causa u origen no se encuentra o no se puede explicar muchas veces por el paciente. Esto es importante, porque si el paciente lo pudiera identificar tal cual, sabría qué tiene que enfrentarse. Entonces, muchas personas entran en esta fase, tratan de resolverlo. Sí, bueno, llevo un periodo mal, pero bueno, trato de resolverlo. Llego a la aparente conclusión de que está resuelto tras un periodo de lucha, pero el problema es que cuando no está bien resuelto, vuelve a repetirse cíclicamente. Entonces, esa lucha nunca acaba. Cuando cerramos en falso. ¿Vale? Cerramos en falso ese problema. Yo, por todo lo que nos acabas de contar, Raúl, estaba imaginándome como a una persona, la persona que sufre depresión, que padece este tipo de síntomas de una forma continuada, en torno a 2 meses, más de 2 meses. Me daba la sensación, cuando te estaba escuchando hablar ahora, de que es una persona que se va desconectando poco a poco de la vida. Totalmente, hay una tendencia muy común, suele ser el aislamiento, ¿no? De hecho, bajo mi punto de vista, ahí entraría una labor importante del tema de los psicofármacos, por ejemplo, porque cuando ya la depresión lleva instaurada mucho tiempo, claro, ese aislamiento va avanzando, claro, empieza a comer terreno. Cuando yo te decía lo de la etiqueta de enfermedad mental, el concepto de enfermedad parte del concepto médico de los problemas psicológicos. Hablamos de una etiología, en la mayoría de los casos una etiología fisiológica, ¿vale? Hablamos de psicofármacos. ¿Curan los fármacos la depresión? Pues vamos a ver. Esto es un poco como plantear, querido Raúl, la disyuntiva del huevo o la gallina. Es decir, una persona se deprime porque los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor cerebral, están bajos, o los niveles de serotonina están bajos porque esa persona está deprimida. Bien, es cierto que llegados a unos puntos de la depresión, que es la que estamos hablando ahora, quizás sí son necesarios los psicofármacos, los antidepresivos, para traernos un poquito arriba a esa persona y poder empezar otro tipo de terapia, ¿no? Ya decía antes, un poco en relación al tiempo que lleve instaurada esa depresión ahí, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, y aquí me gustaría matizar algo que considero importante, es que los psicofármacos estabilizan el organismo, pero no existe una pastilla que cure la depresión. Eso es decir, el psicofármaco, en este caso al profesional de la psiquiatría o de la psicología, no te cura, es decir, no es decir, tomas esta pastilla y se le quita la depresión, pero sí te ayuda a estabilizar a la persona que sufre la depresión para que en ese punto de estabilidad tú puedas empezar otro tipo de terapia, ¿no? Claro, pero sobre todo tener en cuenta un poco
hilo, ¿no? Y a lo que decía al principio, no enfocarla como una enfermedad tal cual, sino como un síntoma. Porque realmente el problema no es todo este conjunto de síntomas. El problema es qué es lo que ha generado, lo que está generando, que se den todo ese tipo de síntomas. Entonces, digamos que el psicofármaco o los psicofármacos irían un poco orientados a tratar todos estos síntomas, pero no ayudarían a la persona a identificar esa pérdida que ya comentaba antes, que puede ser un poco a nivel general de lo que representa para la persona en sí ese pilar fundamental en la vida, no resuelve ese enigma. Y hasta que no quede resuelto... cerramos en falso, con lo cual se puede reproducir, vuelve a brotes posteriores, lógicamente. Es conveniente siempre, cuando, no sé, si una persona que sufre depresión, decíamos antes, quizás sea la que menos cuenta se da, ¿no?, de lo que le está ocurriendo, ¿no? Pero sí, cuando las personas que están en su entorno están viendo estos síntomas, ven que se produce esa... Hablábamos de desconexión un poco de la vida, se va alejando, se abandona físicamente, el cuidado personal, la higiene, la pérdida de apetito, de interés por las cosas, la apatía, la tristeza, el no me levanto, no merece la pena vivir, ¿para qué me voy a echar yo el pie abajo? Me quedo en la cama y tal. ¿Es siempre conveniente acudir a un profesional, Raúl? Bueno, hay que tener en cuenta que una persona con depresión está en una situación de abandono, de autorreproche, creando un círculo que se retroalimenta, pudiendo llegar incluso al autocastigo e incluso al suicidio, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En los casos en los que la depresión no está fuertemente instaurada, la persona puede tratar de enfrentarse, que es lo que decía antes, incluso llegando a la sensación de que está resuelto, que ya no se va a repetir más, pero vuelve a repetirse ese ciclo, ¿no? Entonces, y así una y otra vez. ¿Es necesaria la intervención de un profesional? Sí, es necesaria. Es necesaria para cerrar definitivamente ese círculo y que por lo menos ese enigma que ha causado toda esa serie de síntomas y que además si se mantiene en el tiempo puede llegar a derivar en otro tipo de trastornos, quede resuelto, cerrado. Eso no significa que no vayamos a tener nunca más un problema parecido, pero desde luego ese queda cerrado. Y vamos a ver, llegados a este punto, Raúl, ¿tiene cura? ¿La depresión se cura de verdad? ¿Cómo se cura? ¿Cuál es el proceso? Pues la depresión tiene cura. Consiste, bueno, yo he de remarcar también que bueno, como psicólogo psicoanalista pues tengo un enfoque un poco más cercano al psicoanálisis en lo que se refiere a la depresión, ¿no? Entonces, consiste en recuperar ese deseo reprimido y deprimido en el paciente para el cual hay que llegar a ese problema esquivando la resistencia de la propia mente. Esto es importante porque, hilando con lo que decías antes de si es necesario la intervención de un profesional o no, hay que tener en cuenta que la mente engaña. La mente engaña, bueno, la mente engaña no solamente a los que tenemos alrededor, a nosotros mismos. Claro. Los mecanismos de la mente para el autoengaño son tremendos. Y además es que tú te lo crees directamente. Claro, y en el caso de la depresión, el problema viene, digamos que es todo un recorrido, es decir, se instala como origen este conflicto de esta pérdida no resuelta, queda etiquetada como problema irresoluble, va avanzando, tratamos de lidiar con este problema, al final surgen una serie de resistencias porque la mente tiende a defenderse, a quedarse siempre instaurada, por lo general, en esa situación de conflicto irresoluble, porque sería un estado que si lo alargamos demasiado sería un sufrimiento eterno, ¿no? Entonces la mente se protege de esa manera levantando resistencias que de alguna manera hacen a la persona no tener que enfrentarse directamente con ese problema irresoluble, ¿no? Entonces, ya concluyo diciendo tu pregunta de antes, ¿necesaria la intervención de un profesional? Sí, en este caso sí, porque el profesional está precisamente entrenado y formado para identificar estas resistencias. Entonces, ayudaría al paciente a descubrir, a quitar estas resistencias y a enfrentarse realmente a esa pérdida, pudiendo volver a retomarla, que es lo que cerraría este círculo. Es un proceso muy, muy farragoso, muy difícil el curar, el solucionar una depresión, Raúl.
Depende un poco del tiempo que esté instaurada. Desde profesional y desde mi punto de vista personal, yo te diría que para mí es apasionante. Bueno, si no, no me dedicaría a esto seguramente, ¿no? Claro. Pero es apasionante porque es una investigación, es un recorrido a través de la historia del paciente, de sus circunstancias, de su situación. Entonces es un recorrido en el que se van quitando ciertas resistencias. En mi caso concretamente, como psicoanalista, yo he tenido que pasar mi propio psicoanálisis, con lo cual he vivido en primera persona toda la aparición y desarrollo y resistencia que ofrecen todas estas, para la redundancia, resistencia que decía antes, ¿no? Entonces, en definitiva, es apasionante porque en esta investigación vas ayudando a la persona no solamente a descubrir esas resistencias, sino a cómo identificar futuras que se vayan apareciendo en el futuro. Entonces, es apasionante porque cuando realmente ves que esa persona va avanzando y va empezando a enfocarse realmente hacia muy gratificante para el profesional. Es muy gratificante. Muy gratificante. Claro que sí. La depresión es un problema serio, muy serio. Y bueno, y se pasa muy mal. Hay depresiones que pueden durar años y hay depresiones que tienen un final trágico y dramático. Entonces es para tomárselo en serio. A los síntomas que te hemos comentado, si tú los ves de forma continuada, en torno a un par de meses, en una persona que tengas cerca, plantéate el acudir a un profesional, porque yo creo que merece la pena. Y si no hay nada, pues no hay nada. Fantástico, fenomenal. Y si no, hay que ponerse manos a la obra, ¿verdad? Raúl de Porras Abreu, psicólogo, psicoanalista, director del Gabinete Psico Abreu de Málaga. Muchísimas gracias. Bueno, director mi hermano Rodolfo. Yo no. Tengo aquí puesto director y yo co-director. No. Rodolfo no ha venido, pues te nombramos director nosotros. No pasa nada. Querido Raúl, muchísimas gracias, porque ha sido un placer colaborar con vosotros todo este mes de agosto y todo este verano de 2018, porque yo creo que hacéis un trabajo fantástico y con profesionales muy bien cualificados, muy bien preparados para ayudar a las personas que en un momento determinado de su vida, que nos puede pasar a todos, que no es que nadie se vuelva loco ni esté loco, no, que nos puede pasar a todos, de verdad. Claro. Hay momentos en los que tu mente, tu psique no responde o viene algo y te hace, pues hincar una rodilla y dices, ayúdame a levantarme, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer colaborar con vosotros. Igualmente. Psico Abreu de Málaga. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para lo que quieras, aquí estamos.